Crisis política en la Asamblea sin salida. Hoy se conoció otra acusación en contra de los integrantes del Consejo de Administración de la Asamblea, sumando 3 procesos en su contra. En Santa Elena, descubren el cuerpo de una joven de 17 años degollada y atada a un árbol. Hay un detenido. Un especial sobre las víctimas del microtráfico. Dolorosos testimonios de menores de edad que presenciaron el asesinato de sus padres a manos del crimen organizado y que hoy están en la orfandad. Las noticias en Televistazo con Andrea Báez y Pedro Jiménez. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a esta emisión de Televistazo. Comenzamos las noticias de hoy con la situación política en la Asamblea Nacional. Nos acompañará en este horario Andrea Báez por vacaciones de Gabriela Baer. Hola Andrea, bienvenida. Hola Pedro y amigos, así es, en el Legislativo continúa la atención por las acusaciones contra los integrantes del Consejo de la Administración del Pleno. Así es, y ya son a estas alturas 3 las denuncias contra la presidenta de la Asamblea, así como los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Patricio Díaz nos presenta enseguida un informe desde la Asamblea. Otra denuncia fue presentada contra la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y los miembros del CAL. Esta vez lo hizo el asambleísta Gruber Zambrano, parte de la bancada oficialista, junto o con el respaldo de varios de los miembros de Pachacuti, que son a la vez cercanos, coidearios de la presidenta de la Asamblea. Se suma así a las denuncias ya presentadas por UNES contra los 7 miembros del CAL y por el Partido Social Cristiano, que presentó únicamente una denuncia contra la presidenta Guadalupe Llori. Pero ¿qué pasa a la hora de calificar? Porque el CAL mismo deberá calificar esas denuncias. Ellos no tienen alternos. En el caso de los miembros del CAL, ahí ya nos comprometen a todos a excusarnos y pasar a conocimiento del Pleno la denuncia, porque el Pleno es nuestra máxima autoridad. El Partido Social Cristiano también anunció que tomará acciones respecto de la decisión de los jueces de aceptar las medidas cautelares presentadas ayer por la presidenta Guadalupe Llori para evitar que se conforme esta comisión evaluadora. Eso puede llegar a tener hasta vicios de peculado por mal utilización de recursos públicos. Así que tenga usted la seguridad que al menos esta bancada, así nos quedemos solos, no vamos a descansar hasta que las cosas queden claras en la Asamblea Nacional. El CAL tiene 3 días para tomar una decisión de calificar o no estas denuncias o pasarlas al Pleno, como lo habíamos escuchado, para la posterior creación de una comisión que investigue estos casos. Gracias, Patricio, por la información. Por contradicciones y errores en la bancada del correísmo sobre el proceso de enjuiciamiento político al procurador Íñigo Salvador, anoche se suspendió una vez más la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Este proceso de fiscalización está en el limbo, como nos cuenta Paul Romero. Como ya es una práctica habitual en la Asamblea, anoche se suspendió una vez más la sesión del Pleno en medio de tensiones. Legisladores del correísmo y de otras bancadas acorralaron el estrado de la presidenta Guadalupe Llori porque no sabían qué hacer con el juicio político al procurador del Estado Íñigo Salvador. El correísmo, que impulsó el proceso, pretende retirar o archivar ese juicio político para acelerar el del Consejo de Participación Ciudadana. Pero fueron evidentes sus contradicciones. El interpelante Ferdinand Álvarez retiró el pedido de juicio político, pero en cambio su coidearia Gabriela Molina mocionó al Pleno devolver el expediente a la Comisión de Fiscalización para que verifique si cumple los requisitos. Caso contrario, lo archive. No ha sido aprobada la moción presentada. Lo insólito es que la propia bancada correísta votó en contra de la moción. La ponente intentó luego modificar el texto para reconsiderar la votación. Solicito 5 minutos para terminar con el texto final de la moción. Hubo confusión. Según el bloque oficialista, en este partido, el correísmo se hizo un autogol parlamentario. Alterar una moción
porque lamentablemente la jugada que quisieron hacer no la hicieron bien. La mayoría de bloques coincidieron que la Comisión de Fiscalización no puede atribuirse competencias del Pleno. Desde la bancada de UNES señalaron que no se han olvidado del juicio al procurador, pero que tienen prioridades. El juicio en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así se suspendió la sesión con un juicio político incierto. Pasamos a otros temas nacionales. Militares y policías resguardan La Roca, la cárcel donde están los cabecillas de organizaciones criminales que fueron trasladados la noche de lunes desde Cuenca. En ese reclusorio, en el 2013, 19 peligrosos reos se fugaron. Merlin Ochoa acudió al lugar y nos cuenta que en el perímetro hay señal de celular, por lo que nada garantiza la seguridad. Esta es La Roca, centro penitenciario considerado de máxima seguridad en Guayaquil. Desde la noche de lunes ahí están recluidos 5 reos que, según la policía, serían los cabecillas de organizaciones delictivas quienes planificaron la matanza más reciente en la cárcel de Turi. Las instalaciones estaban inhabilitadas desde el 2013, pues ese año 19 presos de alta peligrosidad se fugaron de ese sitio. Pero, ¿qué garantiza que ya no existan más escapes? Como ustedes conocen, la responsabilidad directa de Policía Nacional es en el cerco externo, apoyados directamente con el tema de Fuerzas Armadas. Está contenida la amenaza en la parte exterior. Internamente les pertenece a los guías penitenciarios a través del SNAI. Ustedes conocen que están en un proceso de recuperación de todo el sistema de rehabilitación social a través del SNAI. La policía dice que dentro de los reclusorios la competencia es del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, pero no se ha pronunciado pese a nuestra insistencia. La Roca es parte del complejo carcelario de Guayaquil, en donde además está la cárcel de mujeres, la regional Guayas y la penitenciaría del Litoral. En total, allí cumplen condenas 9 cabecillas de organizaciones narcocriminales que tienen alianzas con cárteles mexicanos. Adentro, pese a ser ilegal, los presos siguen teniendo señal de celular. ¿Cuál es el temor? De que mi hijo le llegue a pasar algo. ¿Usted habla frecuentemente con él? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que habló? Anoche, a las 8 de la noche. El perímetro del complejo carcelario es monitoreado por decenas de militares, quienes en las zonas más críticas han colocado pequeños campamentos para, desde aquí, poder evitar fugas o reaccionar de una forma más rápida frente a una emergencia. Bueno, estamos superando los 200, 240 efectivos que nos permiten garantizar condiciones adecuadas acá. 24/7. Afirmativo. El gobierno no descarta nuevos traslados y anunció una inversión de $30 millones en todo el sistema carcelario, pero aún no queda claro cuánto se va a destinar en tecnología y equipamiento que permitan desmantelar el centro de operación criminal que han instalado los presos. Seguimos con más de la crisis carcelaria. La Municipalidad de Cuenca propone asumir la competencia administrativa de la prisión de Turi tras los violentos incidentes registrados durante el fin de semana. Según el gobierno, esta propuesta es viable y analizan cómo ejecutar el traspaso. Mientras tanto, siguen encontrando evidencias de casos de contrabando en el interior de ese centro penitenciario, como nos informa William Young. En 2 años han asesinado a más de 50 presos de la cárcel del Turi, crisis que se agudiza por lo que desde el municipio de Cuenca plantean alternativas. Una de ellas es asumir la competencia de rehabilitación. Según el gobernador de Azuay, Matías Abad, ya hubo un acercamiento entre el Ejecutivo y el alcalde Pedro Palacios. En esta reunión se discutió, por un lado, recuperar de a poco y con todo lo que se requiera el espíritu regional de esta cárcel, ¿no? El objetivo, cuando fue concebida, era de albergar únicamente PPLs de esta región. Sin embargo, concretar el traspaso dependerá de reformas legales, pues el sistema carcelario está bajo control del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Aunque el gobernador no ve problemas en eso, reconoció que no es un proceso rápido. En esa línea también no descartó el señor ministro del Interior que se pueda eventualmente dar la competencia administrativa
administrativa al municipio de Cuenca. Mientras que al interior de la prisión del Turi siguen apareciendo novedades. Luego de revisar el pabellón femenino, encontraron celulares, licor y drogas. Según las autoridades, se tienen indicios de cómo están ingresando todo el material ilegal. Procesos de corrupción con algunos proveedores y por supuesto también con algunos agentes de seguridad penitenciaria. Entonces la dinámica de trabajo tiene que ser desde varios frentes. Por una parte estructural y por supuesto también realizar cambios que puedan garantizar la probidad tanto de los agentes de seguridad penitenciaria, de los funcionarios y por supuesto de los proveedores. Además, hallaron cerraduras dañadas, huecos en las paredes y escondites, lo que facilita el contrabando. En tanto que en los pabellones de hombres también inició la evaluación de toda la infraestructura. Hay alarma en el centro de Guayaquil por el asesinato de una mujer la madrugada de este miércoles. El hecho ocurrió en el tercer piso de un edificio ubicado en Lorenzo de Garaycoa y 9 de octubre. Según investigaciones, su hija la encontró en la cama cubierta con una colcha y varias almohadas a su alrededor. La joven notó que su mamá tenía varias puñaladas en el cuerpo. Los agentes acudieron al sitio y no descartan que el crimen se trate de un robo, pues la habitación estaba desordenada. La pareja de la víctima sería el principal sospechoso. Mientras que los habitantes del cantón Santa Elena quedaron consternados al hallar el cuerpo de una joven de 17 años que fue degollada y atada a un árbol. El crimen ocurrió el martes y la policía logró capturar al sospechoso del asesinato. Diego Cuenca con los detalles. En la comunidad de Chanduy hay consternación porque en esa parroquia de la provincia de Santa Elena, este martes hallaron el cadáver de una mujer atada a un árbol. La policía encontró el cuerpo maniatado y degollada. La víctima es Nayeli Jaime Torres, de 17 años. Decimos que probablemente sí fue violada porque iba desprendida su pantalón. Los agentes iniciaron las primeras investigaciones que les permitió identificar al sospechoso del crimen, un joven de 22 años que fue detenido. Este es un ciudadano que presuntamente se había encontrado con la menor en horas de la mañana. Posterior, es también quien indica que la menor se encuentra por ahí en el sector fallecida. El cadáver de la menor fue trasladado a la morgue, mientras la audiencia de formulación de cargos contra el acusado del crimen será la tarde de este miércoles. Huérfanos por el microtráfico. En lo que va de este año ya son más de 1000 los muertos a manos de las mafias en todo el país. Pero ¿quiénes son las otras víctimas del crimen organizado? Diego Cuenca está en nuestros estudios para contarnos más sobre esta cruda realidad. Diego, buenas tardes, bienvenido. Así es, Pedro, buenas tardes a todos. Se trata de niños y adolescentes que se quedan en la orfandad porque sicarios mataron a sus padres delante de ellos. En esta primera entrega especial les contamos la vulnerabilidad a la que se enfrentan los menores que tienen que sobrevivir como huérfanos por el microtráfico. En medio del tiroteo, a sus 7 años, vio cómo su padrastro fue acribillado. El pequeño, aterrado, huyó sin rumbo y se convirtió en otra de las víctimas, porque los sicarios destruyeron su entorno familiar en agosto del 2021 en Guayaquil. En ese doloroso ambiente están creciendo niños y adolescentes que al pie de una escena del crimen quedan huérfanos porque microtraficantes asesinan a sus padres. Mi papá lo mataron por andar en banda, porque antes de que había banda y el señor que le iba a matar a mi papá estaba preparado y ya lo estaba esperando para que mi papá llegue y le metí 2 tiros. Y sí me hace falta mi padre, hasta el día de hoy me hace falta bastante, pero así es el Cristo Dios. A este joven de 21 años lo llamaremos Ariel. Cuando tenía 3, su papá fue asesinado mientras expendía droga en un barrio en Guayas. Se crió con su abuelita en medio de parientes que también pertenecían al negocio ilícito. Vivió su niñez en abandono. Para él era normal ver el menudeo de las sustancias. No podía distinguir si eso era bueno o malo.
La psicóloga Lorena Cuadrado, de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, sostiene que el vacío emocional por la ausencia de sus progenitores los convierte en presa fácil para el crimen organizado. ¿Con qué sentimiento ellos crecen luego de presenciar la muerte de uno de sus padres? A ver, depende de las condiciones que han sido, ¿no? Con ese sentimiento de ira, de odio, de venganza, de querer hacer justicia, incluso con sus propias manos. ¿Y ahí se vuelven vulnerables de poder ser reclutados de las organizaciones criminales? Exactamente, porque ellos quisieran hacer ese tipo de justicia incursionando en estas bandas delictivas. Ariel dice conocer quién mató a su padre, pero se despojó del odio porque cree en la justicia divina. ¿Qué sentimiento te dejó la muerte de tu padre? Como el sentimiento, como ganas de cobrar venganza y todo eso. La mayoría de mis tíos me decían cobra venganza, véngate la muerte de tu padre, que tu padre no puede quedar muerto así como el perro. Por eso la policía inspecciona si en el sitio del asesinato hay menores que presenciaron la muerte de su mamá o papá. Cuando eso ocurre, los pequeños pasan a tener protección de los uniformados. Inmediatamente tenemos que buscar una familia ampliada que son tíos, abuelos, los más cercanos. El destino de los menores de edad se complica cuando pertenecen a una familia que se dedica al tráfico de drogas u otros delitos. Prácticamente va a ser manipulable, manejable, a que él vea como normal y él siga este ciclo de violencia, el ciclo de violencia de toda su familia. Pero no todos reciben esa atención del Estado, como Ariel, que además de ver de cerca la venta de drogas, cayó en el consumo. Ahí al frente donde están, ahí venden droga, son mis tíos, pero trafican, venden droga. Aunque no creas, todavía tengo constante lucha todos los días de ver cómo llegan a comprar y todo eso. Si no hay quien se quede con los huérfanos, son ingresados a una casa de acogida del gobierno. Sin embargo, las mafias también van en busca de ellos. Recién tuve una alerta en donde rondaron una de las casas de acogida. Lo que hubo es tiroteos. Hubo inmediatamente el anuncio a la Policía Nacional, pudiendo especular seguramente la idea de retirarle al niño o niña, de secuestrarlo prácticamente porque tiene una orden judicial de estar bajo la protección del Estado Nacional. ¿Pero existe un registro de quienes pierden a sus padres por el crimen organizado? ¿El Estado sabe quiénes son y dónde están? Se lo contamos en un segundo informe. Y mañana en una segunda entrega especial les contamos cuántos son y dónde están los huérfanos por el microtráfico. Seguimos contigo, Andrea. Gracias, Diego. Ahora en otros temas. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea entregó a la Fiscalía el informe sobre el caso Petrochina, documento que denuncia que el Ecuador perdió casi 5.000 millones de dólares por la negociación de créditos pagados con petróleo. Francisco Garcés nos cuenta los pedidos que se hicieron a la fiscal Diana Salazar. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, y el miembro de ese organismo, Pedro Velasco, entregaron en la Fiscalía el informe que fue aprobado por esa mesa legislativa, en el que se determina que el Estado fue perjudicado por la negociación de créditos chinos pagaderos con petróleo. De que durante más de una década el Ecuador fue perjudicado en casi 5.000 millones de dólares. Y que estos recursos económicos acabaron en manos de compañías intermediarias. De 2.000 millones de dólares de deuda que aún está pendiente con China, y para garantizar el pago de esta deuda se han comprometido 156 millones de barriles de petróleo, que a un promedio de $70 del barril estamos hablando de cerca de 9.000 millones de dólares. Según la investigación de la comisión, el petróleo entregado a China nunca fue a ese país, sino que era entregado a empresas intermediarias que lo vendieron a un precio mayor que el pagado al Ecuador. Los asambleístas pidieron que la fiscal Salazar solicite a Estados Unidos la información que posee sobre el caso, incluida la confesión de Raymond Kogut, ex empleado de Gumbor, de que la empresa pagó 22 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petroecuador. Los asambleístas creen que con la información entregada se puede abrir el juicio y determinar a los responsables. Que es el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Están funcionarios y exfuncionarios de Petroecuador, quienes manejaron el tema petrolero. Desde el 2017 la Fiscalía tiene abierta una indagación sobre el caso y podría adjuntar a esa la nueva información entregada por la comisión o, de ser necesario, abrir una nueva investigación.
La falta de pago del IES a Solca genera reacciones entre organizaciones de pacientes que esta mañana convocaron a una rueda de prensa. Temen que la falta de acuerdos interrumpa sus tratamientos y ponga en riesgo la vida de miles de personas que luchan contra esta dura enfermedad. Carla Delgado sigue el tema y nos tiene los detalles. La advertencia que hizo Solca sobre el riesgo de no continuar con la atención a pacientes nuevos derivados del IES porque la institución le debe más de 100 millones de dólares, convocó a organizaciones de pacientes. Gustavo Dávila, coordinador de la Alianza Nacional para la Salud, recalcó que los incumplimientos del Seguro Social amenazan con interrumpir el tratamiento de cientos de pacientes que batallan contra el cáncer. Los pacientes no tienen por qué pagar los platos rotos de la inefectividad, de la ineficacia, de la falta de gestión. Sostiene que Solca ha cubierto las necesidades de tratamientos y de medicinas que no han sido proporcionadas en la red de salud pública. Gente que ha seguido tratamientos, como dicen estos padres, 2, 3, 4 años de tratamiento y basta que no tengan 2, 3 meses los medicamentos, es una regresión y le cuesta más al Estado. Evelyn Sanango, quien fue derivada a Solca desde hace 8 años, teme que la falta de acuerdos entre estos dos organismos agudice la ya compleja situación que los pacientes tienen en su lucha diaria por vencer al cáncer. ¿Ustedes creen que es justo que a partir del día domingo no podamos ni siquiera conciliar el sueño por temor a perder el tratamiento en Solca? Solo en Quito, Solca recibe al mes más de 250 pacientes nuevos que deriva el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este jueves se espera que haya una reunión entre el IES y Solca para llegar a acuerdos de pago. Cerca de 500 trabajadores que brindan servicios de limpieza en el Hospital IES de Los Ceibos en Guayaquil reclaman estar impagos desde hace más de 6 meses. Ellos piden una solución inmediata. El reporte enseguida con Bessie Granja. Con carteles en mano, trabajadores que brindan el servicio de limpieza en el Hospital IES de Los Ceibos de Guayaquil exigieron a las autoridades el pago por más de 6 meses de labores, que no ha sido cancelado. Ellos se encargan de desinfectar áreas críticas como cuidados intensivos con COVID-19, hospitalización y sala de emergencia. Francis Cuero es supervisor de una de las asociaciones que agrupa a estos empleados. Él explica que la administración de esa casa asistencial no ha podido solventar en el plazo estimado este problema. No nos realizan el pago y nos dicen que prácticamente apoyemos un mes más mientras termina el proceso, pues, pero termina el proceso y no vemos el pago y hemos realizado el trabajo prácticamente de forma gratuita. Sin el personal de limpieza a cargo, pues, que ha estado realmente en las situaciones más difíciles, incluso en pandemia, podríamos tener focos infecciosos a nivel de toda la entidad. 2 trabajadoras que prefieren ocultar su identidad explican cómo este incumplimiento las perjudica. La luz, el agua, el internet, nuestros hijos no esperan. Yo soy una persona enferma diabética, ya no tengo seguro, no tengo para comprar la pastilla. ¿Y ustedes siguen trabajando? Por supuesto, nosotros seguimos en pie de lucha exigiendo que se nos cancele nuestro dinero. Sobre este tema solicitamos un pronunciamiento a las autoridades de la Casa de Salud. Estamos a la espera de una respuesta. El personal no descarta tomar otras acciones como protestas pacíficas, similares a las que realizaron días atrás, hasta que el hospital solucione el inconveniente. Seguimos con más información a esta hora. Mientras se espera una respuesta del COE de Manabí para solucionar la falta de agua en 3 cantones, las autoridades buscan llevarla desde Santa Ana para potabilizarla en Manta. Sin embargo, los niveles de turbiedad en la captación complican este proceso. Hasta que la solución llegue, los habitantes se abastecen a través de tanqueros. 48 volquetas de sedimento se sacan a diario desde el caudal del río Portoviejo a la altura de la estación de bombeo Casalagarto, ubicada en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí. Con esto se busca disminuir la turbiedad del agua para potabilizar y dotar de líquido a los sectores de Manta afectados por la interrupción del servicio hace más de una semana. Sin embargo, este plan alterno no está funcionando. Normalmente esta planta debería mandar 25.000 metros agua cruda hasta Colorado, 25.000, estamos mandando 8.000.
porque lo que succiona es más lodo que agua y tenemos que apagar una bomba. Traer el agua desde Santa Ana para potabilizar en Manta es la opción B al desabastecimiento que se originó por el daño en el acueducto de la refinería, que hace más de una semana se rompió en el sitio Las Botijas de Tosagua, producto de una falla geológica. De ese acueducto se abastecen Manta, Montecristi y Jaramijó, cantones que hoy están en emergencia por la falta de agua para más de 120.000 habitantes. La respuesta de los municipios ha sido entregar el líquido en tanqueros. La cola en las tomas para poder dotar a los tanqueros o recargar a los tanqueros toma un lapso hasta de casi 3 horas. De Manta se conoce que más de 500 tanqueros han sido despachados para abastecer a los barrios de la parroquia Eloy Alfaro, que son los afectados por la falta de distribución por tuberías. Mientras en Montecristi son 5 los vehículos que hacen los recorridos. ¿Cuántos tanques por casa? 3 tanques por casa. Afortunadamente a la ciudadela San José de Montecristi recién este miércoles llegaron los tanqueros, justo cuando ya veían acabadas sus reservas. Que no nos olviden, le dije a la chica, al señor, porque de verdad la necesidad del agua es grande. Del lado de los municipios, Manta propuso 2 semanas de trabajo estabilizando el talud de la zona de Tosagua donde se rompió la tubería y la soldadura en sitio de la estructura. Sin embargo, será el COE provincial que anuncie el paso a seguir, ya que se espera también recibir la propuesta de Refinería del Pacífico para solucionar el daño del acueducto. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos informando. Se siguen sumando las muertes violentas en Guayaquil. Ayer se reportaron 2 sicariatos y 2 ataques armados en distintos sectores. En uno de los casos, la víctima fue asesinada cuando reparaba su moto en un taller mecánico. La cifra de muertes violentas en la zona 8, comprendida por el puerto principal, Durán y San Borondón, se eleva a 347. La violencia continúa sin freno en Guayaquil. A plena luz del día, el cuerpo de un hombre quedó tendido sobre la vereda al pie de un taller mecánico ubicado en las calles 38 y Maldonado en el suburbio de la ciudad. La víctima acudió al sitio a reparar su moto cuando sujetos armados lo interceptaron y le dispararon. El hecho se registró la tarde de este martes. Se trata de una acción delictiva en la cual unos 2 sujetos a bordo de una motocicleta, aprovechando que la persona se encontraba arreglando su motocicleta, se acerca a uno de ellos y activa el arma de fuego, produciendo el deceso del ciudadano. Según versiones de familiares, el hombre no había recibido amenazas pese a que tenía antecedentes penales. Pero no fue el único caso reportado. En el sector de Las Malvinas, en el sur de la ciudad, 2 sujetos a bordo de un auto acribillaron a Rodrigo Arroyo, de 41 años, cuando estaba dentro de una peluquería. A la par, pero en el noroeste, se registró un ataque armado en Socio Vivienda 2. Allí Jairo Muñoz fue baleado. Caso similar sucedió en la cooperativa Asap Bucarán, en Pascuales, donde criminales a pie dispararon contra Edgar Espinosa. Ambos quedaron heridos. Con estos hechos, las muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón se elevan a 347 en lo que va del año. La policía mantiene bajo investigación estos casos para dar con los responsables. La procesión del Cristo del Consuelo en Guayaquil volverá a ser presencial. Luego de 2 años de manifestaciones virtuales obligadas por la pandemia, se espera a 500.000 de personas en las calles para acompañar al Cristo en su recorrido. La empresa municipal de turismo apoyará los actos que se desarrollarán por parte de la arquidiócesis a fin de que este ejercicio de religiosidad, tradición y fe se dé sin inconvenientes. Luego de 2 años de celebraciones virtuales debido a la pandemia, los católicos retomarán las actividades presenciales a propósito de la Semana Santa. Y la empresa pública municipal de turismo se suma a la arquidiócesis de Guayaquil para promover y apoyar todas las actividades que se desarrollan en tradición y fe. La Semana Santa, de esta forma, sin dejar de ser un acontecimiento litúrgico y religioso, conlleva también estos elementos que llamamos de carácter familiar, social y económico. El acto central de la Semana Santa en Guayaquil es la multitudinaria procesión del Cristo del Consuelo, que en su 62ª edición espera recibir a más de 500.000 personas.
Para precautelar la integridad de los asistentes, 10 instituciones elaboraron un plan de contingencia en el que se desarrollará un trabajo multidisciplinario. Afianzar y promocionar la fe, las tradiciones, que son parte de nuestra identidad y de nuestras raíces. Y es por ello que todos estos rituales se han mantenido precisamente gracias a la fe del pueblo guayaquileño. La procesión del Cristo del Consuelo tendrá una duración aproximada de 4 horas, tiempo en el que se recorrerán 27 cuadras. La Semana Santa es la más importante manifestación de la religiosidad de una población que en este tiempo se reencuentra con todos esos elementos que forman parte del ejercicio vivo de sus tradiciones. Despedimos Televistazo. Gracias por su sintonía. Pedro. Así es, amigos, que tengan todos una muy buena tarde. Las noticias vuelven esta noche a las 7 en Televistazo Estelar. Que tengan una buena tarde.